Ganadería vacuna, intoxicación por nitratos y nitritos. ¿Qué hacer? En las producciones intensivas, uno de los problemas más comunes en el trópico alto, especialmente en el ganado especializado en la producción de leche, es la intoxicación por nitratos y nitritos, y esto es a causa de los cambios fisiológicos en las plantas, a causa de los veranos intensos. En este video te hablaremos de qué podemos hacer para contrarrestar los efectos de este tipo de intoxicación, y recuerda, si te gusta este tipo de videos, por favor, suscríbete al canal de Info Agrícola GT y dale al botón de me gusta. Plantas como trigo, maíz, sorgo, avena, ryegrass, kikuyo y otras malezas son capaces de acumular cantidades grandes de nitratos en los suelos. Los altos niveles de nitrógeno a causa de la fertilización, suelos ácidos con deficiencias en fósforo, mineralización, pastoreo intensivo o que han recibido grandes cantidades de estiércol, son las condiciones que se favorezca la acumulación en las plantas de nitratos, especialmente en los primeros rebrotes, al dar inicio a las lluvias. Rebrotes que, al ser comidos por el ganado vacuno, se traduce en una intoxicación alimentaria, donde existirá salivación excesiva, falta o pérdida de apetito, y en efecto pérdida de condición corporal, reducción y debilidad en la producción lechera. Desde el punto de vista económico, cuando existe exceso de nitratos, no es nada más que abuso en fertilizaciones nitrogenadas, que las plantas no están logrando transformar en proteína vegetal, más bien los están transformando en nocivos compuestos. En las fertilizaciones nitrogenadas, sin un análisis de suelo previo, se pierde dinero y en la ganadería se afecta la salud de los vacunos. En el tema ambiental, las fertilizaciones nitrogenadas también aumentan emanaciones de óxido nitroso, que es causante de efecto invernadero, y amoníaco, que lastimosamente contribuye a la lluvia ácida, sin dejar de lado la contaminación de las aguas con nitratos. El mejor consejo a tomar en cuenta en la estimación de fertilización es la carga animal, ya que los vacunos generan orina y heces por metro cuadrado, los cuales aportan nutrientes nitrogenados. Un vacuno tiene la capacidad de tolerar hasta 4.000 partes por millón de nitritos. Arriba de esta cantidad es letal, llegando a ocasionar la muerte inmediata. Los vacunos expuestos a nitritos generalmente presentan dolores abdominales, dificultad de respiración, temblores musculares, orina incolora y heces de color café rojizo. Si los vacunos que consumen plantas tóxicas en niveles superiores a los que puede superar y no son tratados inmediatamente, llegará a la muerte entre 12 a 24 horas después del consumo. Existe evidencia que vacas o novillas, en periodo de gestación que pastan en zonas ricas en residuos vegetales o zonas pantanosas, pueden tener abortos, sin la demostración de los síntomas de intoxicación. La muerte se ocasiona, ya que en dosis altas los nitratos en el ganado se convierten en nitritos, que ocasionan que la hemoglobina sea transformada en metahemoglobina, que causa el corte a la transportación de oxígeno a los tejidos del vacuno, desencadenando la hipoxia y la muerte del vacuno. Para que los ganaderos puedan evitar estos tipos de intoxicación, deben de realizar muestras en los pastos para determinar los niveles de nitratos y nitritos, especialmente en potreros con historial de intoxicaciones al inicio de las lluvias, y siempre deben de estar pendientes cuando los vacunos sean alimentados en áreas donde existan rebrotes jóvenes. Los tratamientos en estos casos es proceder a la suministración de azul de metileno, en proporción de 20 gramos y 2 kilos de azúcar. Para un bulto de 40 kilos de sal mineralizada, es necesario proporcionar productos ricos en energía, como puede ser la melaza en el agua uso, suplementar la dieta con palmiste, N-ocilo y reducir la proteína en la dieta. Otro consejo es utilizar aceite natural para ayudar al vacuno en la evacuación de los nitritos y de preferencia retirar a los vacunos del potrero, donde ocurrió la intoxicación. Podemos concluir que el manejo correcto de praderas debe ser llevado a cabo con encalamiento y renovación. Los pastos deben ser cortados después de mediodía, especialmente los pastos con potencial alto de presencia de nitritos, y deben ser suministrados al siguiente día a los vacunos. El pastoreo de preferencia debe ser después de las 10 de la mañana, ya que temperaturas bajas y neblina favorece a la mayor concentración de nitratos en las plantas. Para terminar, se aconseja que por ningún motivo se sobrepasture en las praderas, ya que en la base de las plantas es donde está acumulada la mayor cantidad de nitratos.